Buenos días, estamos en nuestra clase ya 125. El día de hoy seguimos con el tema de medidas y magnitudes. Y para el día de hoy, perdón, vamos a trabajar sobre nuestro manual CIME de la página 193, que nos habla de lo que viene siendo el calculando perímetros y áreas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a calcular perímetros y áreas, y lo que estaríamos haciendo de aquí nos dice la secuencia, que vamos a resolver problemas que impliquen el cálculo de áreas de figuras compuestas, incluyendo áreas laterales y totales de un prisma o pirámide, que es lo que vamos a empezar a ver en estos temas, ¿no? Pero antes de adentrarnos a este tema, pues vamos a empezar a ver bueno, antes, porque cuando hablamos de prismas y pirámides vamos a hablar casi de volúmenes. Eh, Perdón, aún así vamos a ver algunas fórmulas básicas para lo que viene siendo el hecho de cálculo de algunas figuras, de algunos polígonos, ¿no? En este caso nos dan algunos problemas. En esta página 193 habla de problemas, en el que primero me dice: José quiere comprar un terreno rectangular de 1850 metros cuadrados, y le pregunta al vendedor las medidas del terreno, pero solo le supo decir que uno de sus lados mide 23 metros. Entonces, ¿cuánto mide el otro? Pues eso es muy fácil de averiguar, ¿no? Simplemente sabemos que, por ejemplo, si tenemos un rectángulo, sabemos que de un lado tenemos 23, pero aquí mide 1850. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula para calcular el área, ¿no? Nosotros sabemos que el área es igual a base por altura. ¿Sale? Como es base por altura, lo que yo tengo, a mí me dan, por ejemplo, la altura, digamos que nos dan la altura, podemos decir que esta es la base y esta es la altura, podemos decir que esta es la altura y esta es la base, igual nos da lo que nosotros ya sabemos cuánto es el área y cuánto es una de las medidas, digamos que sabemos cuánto es la altura. Entonces lo que necesitamos es averiguar la base. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar el método digamos, el método de la balanza, quizás, para poder hacer un despeje y poder encontrar lo que vale la base. Entonces, si yo recuerden que lo que le hago a un lado, le hago al otro. Si yo aquí divido la H, ¿sí? O divido H, también voy a dividir la H de este lado, ¿sí? Y por ejemplo, sabemos que al dividirlas, esta 1 sobre otra, puedo cancelarlas y que me quede que el área sobre la altura es igual a la base. Y ya no solo me falta sustituir los valores. Sabemos que el área es igual a 1850, ¿sí? Sobre 23. Y eso nos va a dar el valor del lado que estamos buscando, ¿no? Esta puede ser una manera de resolverlo. Lo único que tenemos que hacer es esta operación, que les voy a encargar que ustedes la hagan para que puedan resolver el problema, pero nosotros lo que necesito que hagan, perdón, es que nosotros ya debemos de conocer las fórmulas, ¿no? Para calcular el área, para calcular el perímetro de cualquier figura, que para calcular el perímetro casi de cualquier figura, pues nada más es sumando sus lados, ¿no? Pero esta sería la manera en que nosotros resolveríamos este problema. Sí, recordando que la fórmula es base por altura. Y luego viene una pregunta en la que está un poco difícil, sinceramente, porque no he entendido muy bien todavía lo que me dice el problema. Supongamos que aquí lo que voy a hacer es que supongamos que el problema es algo muy similar a este, ¿no? Ya que me dice, fíjense, me dicen que junto al terreno que quiere comprar José, o sea, este terreno, junto a este terreno, hay otro que le interesa comprar a Jorge.
Dice, también tiene forma rectangular y el vendedor tampoco sabe las medidas. Y uno dice, ah, ¿qué vendedor? Es que vende, pero no sabe qué vende. Entonces, solo sabe que una línea divide el terreno. O sea, no sé, si imagínense que primero me dicen que tiene forma rectangular, ¿sí? Y me imagino un terreno así, ¿no? Y dice, el terreno que se forma dos trapecios, dice, solo sabe que una línea divide al terreno de tal forma que se forman dos trapecios rectangulares iguales. ¿Cuál es un trapecio rectangular? Un trapecio rectangular es este, como este, ¿no? Entonces, no dice si la línea divide, si te pones a pensar, bueno, entonces no era tan rectangular. Si una línea divide y era rectangular, pues no sé si la línea es así y está dividiendo nuestro terreno así, de tal manera de que me he quedado dos trapecios rectangulares. Eso puede ser una de las respuestas, o decir que si es un rectángulo, pero tiene rectángulo que realmente es un trapecio, ¿no? Y simplemente divido esto a la mitad. Puede ser este, no me lo explica muy bien el problema, pero puedo pensar en estos dos tipos de figuras, ¿no? Que pueden ser. Entonces dice, si se sabe, nos dice que se forman dos trapecios rectangulares iguales, ¿no? Que la base mayor de ellos es 18 metros cuadrados, perdón, 18 metros nada más de largo, y el área del terreno es de eh, 880. Entonces, te llega la duda, ¿no? Bueno, si es esta figura, si son los datos suficientes para nosotros encontrar el, lo que viene siendo las medidas que me faltan, ¿no? Y eso es porque para encontrar el área de un trapecio, ¿sí? Aquí el área de un trapecio es, perdón, para encontrar, vamos a decir que el área de un trapecio es base mayor, ¿sí? Más base menor, que le llamamos base menor. Todo esto lo vamos a multiplicar, vamos a poner un puntito aquí para multiplicarlo por la altura y dividirlo todo sobre 2. Entonces, me llama la atención el problema porque eso es más, perdón, se ve muy feo. Me llama la atención el problema porque me dice que la base mayor es igual a 18, o sea, nos dan este dato y nos dan este dato, el área. Pero si se fijan, me hacen faltan dos datos, me falta la base menor y la altura. Entonces, necesito que recuerden que cuando realizamos ecuaciones lineales de primer grado, solamente tenemos una incógnita. Recuerden que eso es fácil de resolver, así sí puedo encontrar el valor. Tal fue el caso del rectángulo, pero en este caso esta sería una ecuación de segundo grado, debido a que yo tengo dos incógnitas que tengo que resolver, tanto la base menor como la altura. Entonces, vaya, pues que puede ser cualquier número. Entonces, como puede ser cualquier número, no entiendo bien si se pueda resolver este problema o no. O tenga que decir que como este tenía 23 de altura, ¿sí? 23 de altura, por ejemplo, y decir que teníamos 18 en esta figura, si era igual a este porque está enfrente, 18 y 23, entonces aquí sí ya tendría la altura sería 23, ¿sí? Pero lo único que tendría que hacer son los cálculos, ¿no? Decir que, bueno, el área que viene siendo, aquí tendría que ser otra vez el método de despeje, porque lo que voy a investigar es acerca de quién es mi base menor de menor minuto. Una disculpa. Entonces, pues, no sabría quién es mi base menor. Lo que tendría que hacer es pues, empezar a hacer unos pequeños despejes, recordando de que para poder quitar este 2, pues tengo que multiplicar este por 2,
¿sí? De este lado, así como voy a multiplicar este por 2, ¿sí? Y quitaríamos esto. Y para quitar este, tendríamos que dividir entre h a ambos lados. Y aquí tendríamos a h, ¿sí? Y eliminaríamos esto. Y luego, para que me quede o saber quién es la base menor, si aquí está, aquí te estoy sumando b, lo que tengo que es restar b, ¿sí? Y entonces tendría que la fórmula, voy a borrar un poquito, la fórmula para encontrar la base menor sería igual a 2 veces el área dividido entre la altura y restándole a eso, a esto le voy a restar lo que viene siendo la base mayor, ¿sí? Para encontrar a quién, para encontrar a la base menor, porque la fórmula para sacar, como les decía, la fórmula para sacar el área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. En este caso, le digo, pues esa sería la fórmula. Y ya nomás quedaría sustituir los valores que me están dando, ¿no? Por ejemplo, tendría 2 veces, ¿quién? 2 veces el área, o sea, 2 veces 880, sale 2 veces 880 dividido entre 23, ¿sí? Voy a suponer que esa es la medida que me dice que falta, y restándole los 18. Sí, una vez que tenga esta, obviamente esto resuelve esta, voy a encontrar quién es la base menor. Claro que lo estoy suponiendo, ¿no? Que esto de aquí es 23, pero es bueno, eso es, pero aún así me hace falta un dato porque de caso contrario, pues si no sé quién es la altura, tendría que buscar la altura y tendría que buscar la base menor y eso no sería tan fácil. ¿Por qué? O no sería tan exacto porque pueden tomar cualquier valor debido a que son incógnitas y las incógnitas pueden tomar cualquier valor. Eh, y si no las represento adecuadamente, pues ya puede ser diferentes combinaciones. Y el hecho de que existan diferentes combinaciones me dice a mí que tengo diferentes medidas de terreno, ¿no? Entonces, eso es muy importante también no sé, digo, son cosas que vienen en el libro que había que preguntar, ¿no? Porque no son muy claritas, pero igual, la idea es que nosotros estemos practicando esto, ¿no? El hecho de utilizar, por ejemplo, el método de la balanza para nosotros encontrar los valores en las fórmulas que nosotros ya conocemos para calcular el área. Ok, hay que hacer esa operación y hay que encontrar nuestro resultado. Después vienen otros dos problemas muy sencillos en los que me dicen, enfrente de los terrenos que quieren comprar Jorge y José, hay un parque al que se le quiere poner una jardinera alrededor. Entonces te presentamos un diseño del parque para que le ayudes al vendedor a calcular el área de la jardinera que le va a ser reducida el parque. Digamos que este es el parque, ¿no? Tengo 12 por 12 por 12 por 8. Entonces, eso sería para el parque, pero la jardinera, y aquí no lo indica, dice que viene 10 por 10 por 10 por 6.66. Podemos hacerlo de dos maneras, como les decía, el área para un trapecio viene siendo base mayor más base menor, ¿sí? Por altura sobre 2. O sea, por ejemplo, si quisiéramos calcular sobre 12, ¿no? Y aquí era base menor, perdón. Ups, que he puesto la B ahí. Entonces, digamos que ¿quién es mi base mayor? Mi base mayor sería 12 más 8, o sea, hace 20, ¿no? Porque aquí me dice que de aquí mide 8, 20. Entonces, aquí tengo un 20, que es mi base mayor, más 12 de mi base menor, ¿sí? Multiplicado por, que esto va primero, sí, obviamente, esto lo tengo que reservarlo en paréntesis porque se tiene que sumar primero la base mayor y la base menor para poder multiplicar, porque si lo dejara así, multiplicábamos el 12 por la altura y luego le sumaba esto y no es correcto. Esto va entre paréntesis, nuestra altura nos dice que es 12, ¿sí? Y todo esto lo voy a dividir entre 12.
Si yo hago las sumas de base mayor y base menor, tendría 32, que para hacer esto, fíjense que si yo le saco la mitad, puedo sacarle la mitad a 12, es una técnica, y esto multiplicarlo realmente por 6 para eliminar este 2, ¿no? Porque para eliminar este 2, lo saco a la mitad de 12 y lo multiplico por 6, que creo que es una técnica que por ahí de repente nos puede servir a nosotros, y lo único que tengo que es multiplicar eh, 32 por 6, que me da 192, ¿sí? Esto sería igual a 192, o sea que el área, eh, no sé si supieron qué hice aquí, pero bueno, eh, eso es una técnica para hacerlo más fácil, ¿no? Que tal vez un día la veamos, ¿no? Es que si voy a multiplicar y lo voy a dividir, cuando es por lo mismo que pasa cuando multiplicas y divides por el mismo número, ¿no? En este caso, pues, como vas a multiplicar y dividir, puedes multiplicar por la mitad, porque sacarle la mitad del número que vas a multiplicar y hacer la operación más sencilla, ¿no? 32 por 6 con la 192. Ustedes pueden verificar que multiplicar el 32 por el 12 y luego dividirlo entre 2 me da la misma cantidad. ¿Sale? Entonces, esa sería una manera de encontrar la fórmula, perdón, de encontrar el área con esta fórmula. Ahora, bien podemos utilizar, por ejemplo, vemos que aquí existe, podemos, como este es un trapecio rectángulo, podemos encontrar que igual puedo dividirlo en figuras que conozco y decir que tengo un cuadro y tengo un triángulo, ¿no? En el cual ya sé cuál es la altura. Entonces, puedo multiplicar 12 por 12 para encontrar el área de esta parte, de este cuadrado, que 12 por 12 me da 144, me parece. Déjenme ver. Y sacaríamos el área, o sea, de esta parte de aquí, del área total del jardín, pues mide 100, perdón, he puesto 142, 144. Déjenme verificar, ¿por qué? Sí, es 244. Y decir, bueno, y que le voy a sumar el área de este triángulo que se ha formado, que es 12 por 8, 12 por 8 entre 2. Eso me daría 48. Entonces, este pedazo de aquí mide 48. Sí, porque es 12 por 8, me estarían dando 96, y la mitad de 96 pues viene siendo 48. Entonces, sumando estos dos, nos podemos dar cuenta de que el área es igual, por ejemplo, 8 y 4, 2, y hay una, 9, 1, o sea, nos vemos 192, que hemos calculado de dos maneras el área de este jardín, ¿no? Perdón, de este parque. Y ahora solamente pues tendríamos que calcular lo que viene siendo el área de la jardinera, ¿no? Y sabemos que en este lado es 100, ¿sí? Y del otro lado pues tendríamos que multiplicar, no, serían 10 por 10, sean 10 por 66 puntos, 66.6, perdón, 6.6, me darían 66.6, 66.6 entre 2 me darían a 33.3. ¿Sale? Entonces, el área de este pedazo de la jardín, pues serían 133.3. 133.3 debido a que voy a sumar estas dos áreas, ¿no? 10 por 10 me da 100, o sea, sé que el área de jardín de este lado 100, ¿sí? Y de aquí tengo el 33.3 porque tengo una altura de 10, multiplicado por 6 puntos me da 66.6, y la mitad de 66.6 pues son 33.3. Entonces ya sabemos cuánto mide la jardinera, ya sabemos cuánto mide lo que viene siendo el parque, y me pregunta cuál es el área del parque sin jardinera. Sin jardinera se refiere a que yo al área del parque le voy a restar el área de la jardinera. ¿Qué área ocupa la jardinera? Aquí está. ¿Y qué área quedará después de construir, de la construcción para jugar?
Entonces, ¿qué área quedará después de la construcción para jugar? Eh, mm, ¿A qué se refería? Mm, pues no sabemos, ¿no? No sé a qué me refiero. El área del parque sin jardinería, me imagino que más bien lo que pasa es que quiere, sí, el área del parque total, ¿no? Que sería los 192. Esta sería la respuesta de esta pregunta, ¿no? No sé si estoy, pero tiene que ver con eso, ¿no? Obviamente, ¿qué área ocupa la jardinera? Pues sería esta respuesta. Sí, y la área que quedará para jugar sería los 192 menos los 133.3 para saber, ¿no? Que le voy a quitar el área de la jardinera. Creo que es lo que me quiere decir. Y lo podemos ver de esta manera. Entonces dice, en el último problema, María Elena compró junto a su casa un terreno de forma de rombo y le quiere hacer un jardín. En un extremo del terreno quiere poner una fuente de forma de medio círculo que se muestra como se muestra en esta figura, ¿sale? Entonces dice, si el terreno mide 640 metros y una diagonal, una de las de sus diagonales mide 32 metros, ¿qué medidas tiene la otra diagonal? Y si el diámetro de la fuente es de 10 metros, calcula cuánto requiere la fuente y qué área queda para el jardín. Es algo muy sencillo. Eh, la fórmula para encontrar el área de un rombo también es muy sencilla. Viene siendo el área es igual a diagonal mayor multiplicada por diagonal menor sobre 2. ¿Sale? Y si por ejemplo ya nos dan una diagonal, no sé cuál diagonal es, vamos a suponer que es la diagonal menor. ¿Sí? Lo que tenemos que es aplicar una vez más la fórmula, lo que viene siendo el método de la balanza. Y entonces digo que para poder quitar este 2, pues lo voy a pasar multiplicando de este lado y voy a multiplicarlo de este lado. ¿Para qué? Para poder eliminar este. ¿Sí? Y luego, como aquí estoy multiplicando, lo voy a, por ejemplo, voy a dividirlo, voy a dividir de este lado y voy a dividir de este lado para quitar este y la fórmula me quedaría que 2 veces el área sobre la diagonal que me están dando, en este caso estoy suponiendo que es la mayor, puede ser al revés, pero igual me quedaría la misma fórmula, sería igual a la diagonal que me hace falta. ¿Sale? Entonces ya simplemente ¿qué hago? Sustituyo los valores que me han dado con esta fórmula que he despejado, ¿no? Entonces, digamos que el área es de 2 veces el área, se hace 2 veces 640, ¿sí? Sobre los 32 metros que me han dado. Y esto sería igual a lo que viene siendo la diagonal que me falta, ¿no? Que es lo que voy a buscar. Lo único que tengo que hacer es pues, hacer esta operación para encontrar cuál es la medida. Y luego, con respecto a la fuente, pues si tenemos un diámetro de 10, ¿qué área tiene la fuente? Recordemos muy sencillo que para calcular el área de un círculo es igual a lo que viene siendo pi por el radio al cuadrado. Y si me están dando el diámetro, entonces quiere decir que el diámetro es el doble. Recordemos que el diámetro es el doble de lo que es el radio. Entonces, si eso es igual, eso es cierto, entonces el radio es 5. Entonces, para encontrar el área total, bueno, de lo que vendría siendo este círculo total, ¿sí? Tendríamos que es un radio al cuadrado, o sea, es pi por radio al cuadrado, que dice que 5 por 5 es 25, o sea, tendríamos 3.1416 por 25 y encontraríamos el área total, ¿sí? Y de eso, porque como nada más necesitamos saber el área de la mitad, pues lo vamos a dividir sobre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando que sea nada más la mitad de la fuente, no la mitad de ese círculo. Entonces, estas serían las dos fórmulas que necesitamos para encontrar los datos que me están mencionando en esta parte.
Si se fijan, eso sería todo el día de hoy. Lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que nosotros ya conocemos, las fórmulas, aprender a despejar, que vean que el álgebra también todavía tiene peso en este tipo de situaciones y nosotros empecemos pues a relacionarnos mucho con lo que vienen siendo las áreas y los perímetros de estas figuras. Digo, por ejemplo, yo siempre he pensado que la fórmula de este rombo pues es muy sencilla de saber, ¿no? Porque es como que estuviera dos triángulos, que esta viene siendo base, es la altura, recordemos, base por altura sobre 2. Por eso es que, como tengo dos triángulos, pues como no, que lo sumo, ¿no? Y por eso deduzco que esta es la fórmula para calcular lo que viene siendo el área de lo que viene siendo un rombo. Lo mismo que pasaba, recordemos en la parte cuando vimos en primero, cuando nosotros investigamos que si decíamos que si sacaba la base, lo que vendría siendo la base menor de este trapecio, la colocaba aquí, nos dábamos cuenta de que el área de esta parte era igual al área que formaba aquí y podría formar lo que era un triángulo. Por eso es que el área de esto es base mayor más base menor por altura sobre 2, ¿no? Porque prácticamente estamos formando lo que viene siendo un triángulo, ¿no? Y podemos encontrar que el triángulo pues es la mitad del rectángulo que estamos formando. Y ese es otro del por qué. Entonces, nada más hay que entender eso. Claro, está que si todavía tienen algunas dudas de lo que estamos haciendo, pues lo podemos aclarar en las sesiones presenciales, ¿no? Pero de mi parte sería todo el día de hoy y nos vemos en una próxima. Hasta luego.